Estamos haciendo una serie de estudios que llamamos Gracia y Verdad. Gracia y Verdad. Y estamos viendo el balance que hay entre estas dos doctrinas. Gracia y Verdad. Un excelente versículo para esto está en Juan capítulo 1, verso 17, que dice así. La ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Esta lección en particular lleva por título El don de la planeación. El don de la planeación. Y comenzamos con un pasaje que se encuentra en Daniel capítulo 5, versículo 12, donde se habla de Daniel y de los sabios que siempre habían sido reconocidos por su habilidad para pensar y resolver problemas. Y esto es lo que dice acerca de Daniel, y es que ese hombre tiene una mente aguda, amplios conocimientos e inteligencia, capacidad para interpretar sueños, explicar misterios y resolver problemas difíciles. Se llama Daniel, aunque el padre de su majestad le puso por nombre Belsasar. Llame usted a ese hombre y él le dirá lo que significa ese escrito. Entonces los sabios siempre han tenido esta clase de reputación sobre ellos, que pueden resolver enigmas o desenmarañar misterios. Ese es uno de los significados del hebreo original. Ellos pueden tomar situaciones difíciles y simplificarlas. Ahora, cuando la Biblia habla sobre un misterio, cuando se usa la palabra misterio en la Biblia, simplemente significa un secreto sagrado. No significa que no podamos entenderlo, simplemente significa que mucha gente lo pasa por alto porque no hacen uso de la sabiduría. En Efesios 1:9, Pablo dice, Él está hablando de Dios, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Y lo que está diciendo aquí es que Dios quiere que comprendamos estos misterios o secretos sagrados. Pero, por desgracia, hay muchas personas que toman las verdades divinas y simplemente las complican. Y en vez de hacerlas más simples, van en la dirección opuesta. Toman las verdades que son simples y las hacen complejas. Y eso no es sabiduría, eso no es para nada sabiduría. Por ejemplo, si tú o yo nos ponemos a pensar en algunas doctrinas bíblicas, por ejemplo, la palabra predestinación. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra predestinación? Seguro hay una multitud de opiniones respecto de esta palabra, pero si tú tomas la palabra predestinación y la simplificas, no la hagas más complicada, no la hagas más difícil, no, simplifícala. La palabra predestinación, si nosotros la simplificamos, significa planear con antelación. Por eso esta lección lleva por título el don de planear, el don de la planeación. Porque planear es simplemente la habilidad para pensar, pensar. Dios fue quien nos dio a todos un cerebro. Y una de mis preocupaciones es llegar al cielo con el cerebro prácticamente nuevo porque nunca lo usé. Dios nos dio un cerebro y Él espera que lo usemos para pensar, porque pensar no es un pecado. Dios quiere que pensemos. Entonces tomaremos esta palabra predestinación, predestinar, y veámosla desde la perspectiva bíblica. El primer punto que quiero señalar es el plan de Dios para las épocas. Cuando hablamos de predestinación, comenzamos a pensar en el plan de Dios. Y una de las escrituras más clásicas y excelentes sobre este tema se encuentra en Efesios capítulo 1. Leamos los versículos 3 al 6. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo,
según el, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en el amado. Vaya, vaya. Qué palabra tan más tremenda. Qué verdad tan tremenda. Esta es una asombrosa y extraordinaria promesa de Dios. Este es el plan de Dios, no solo para ti y para mí, sino para toda la humanidad. Dios ama a la gente y Él tiene grandes planes para todos. Alguien lo ha dicho muy bien, Dios planea su trabajo y luego pone ese plan a trabajar. Y vaya si es verdad. Eso es exactamente lo que Dios hace porque Dios está pensando. Él está pensando y está planeando con antelación. A Dios le gusta planear. Y aquí surge una pregunta. Y la pregunta es, si este es el plan de Dios, y Pablo dice que este es el plan de Dios, entonces ¿por qué hay mucha gente que no lo experimenta? Esa es una buena pregunta. Pero el plan de Dios para las épocas es que todos lleguen a ser salvos. Ese es el plan de Dios. Esa es su voluntad. Ese es su corazón. Siendo así, ha hecho todo lo que es necesario para que tú, yo y todos los demás experimenten su salvación. El problema no es con Dios, no es con el plan de Dios, no. Él ha provisto un excelente y hermoso plan para nosotros. Y todo lo que pudiéramos necesitar está incluido ahí. El problema es tú y yo. Ese es el problema. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Y este es la respuesta correcta al plan de Dios. Porque no es suficiente con que Dios planee para nuestra salvación. Nosotros tenemos que responder al plan de Dios y responder correctamente. Dios planeó nuestra salvación antes del comienzo del mundo, o como dice Pablo, antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo comenzara, Dios planeó nuestra salvación, pero es nuestra responsabilidad el recibirlo, que nuestra vida esté en armonía con Él. Es nuestra responsabilidad. No podemos culpar a Dios. No, no. Es aquí donde mucha gente comete el error de pensar que Dios predestinó a algunas personas para la destrucción eterna. Eso no es verdad. Eso no es verdad. La Biblia es muy clara al respecto. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Dios ha provisto un plan de salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El problema está en nosotros, sea que recibamos o no el regalo de la salvación. Justamente así es un indulto. Un indulto es como un regalo. Debe ser recibido. Y en este país hay un caso judicial bastante famoso en que un hombre mató a una persona. Lo atraparon, lo enjuiciaron y se le halló culpable. Y se le dio la pena capital. Pero él recibió un indulto. No recuerdo si fue el presidente o el gobernador del estado, pero lo indultaron por lo que había hecho, pero el sentido de culpa que él tenía era enorme. Y se rehusó a dejar la celda en que estaba. Si bien la puerta estaba abierta y él podía irse, él se rehusó a salir de ahí. No sabían qué hacer, por lo que fueron a las Cortes y fue hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema dio el siguiente fallo. Un indulto es un regalo. Si el hombre se rehúsa a aceptarlo, entonces sigue siendo culpable. Y eso es lo que le ocurre a la humanidad. Dios ha provisto la salvación para todos nosotros, pero es nuestra responsabilidad recibir el regalo de Dios. Un excelente pasaje de la Escritura que está en Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30, habla de este tema. Pablo dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Ahora, en estos 3 versículos de la Escritura, Pablo deja muy en claro cuál es el plan de Dios, el plan de salvación y redención. Lo primero que notamos aquí es que esta maravillosa promesa que está dándonos aquí, que todas las cosas ayudan para el bien de quienes aman a Dios, es que el énfasis se encuentra en amar a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Dios nos amó a nosotros, pero no es suficiente con que Dios nos ame. Nosotros tenemos que responder al amor de Dios amándole. O como ha dicho el apóstol Juan, le amamos porque Él nos amó primero. Y en estos versículos yo veo 3 cosas principales. 3 cosas que quisiera destacar. Número 1. Aquellos que Dios predestinó, y ahí está nuestra palabra, predestinó, Dios llamó, los llamó. El llamado es ¿para quién? Para todo aquel que crea. De tal manera amó Dios al mundo. No es la voluntad de Dios que nadie se pierda. Y podría estar aquí todo el día hablando de escrituras que lo dicen, que Dios nos ama. Dios nos está llamando. Un buen pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que escuche diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Ese es el plan de Dios. Él nos ama. Te ama a ti, me ama a mí. De tal manera amó Dios al mundo, por lo que planeó con antelación, predestinó. Dios planeó con antelación, elaborando un plan de salvación para todo aquel que crea. Para todo el que crea. Punto número 2 que veo en esta escritura. Aquellos a quienes Dios llamó, también justificó. Y justificación. El ser justificado significa estar bien. Significa estar bien con Dios. Precisamente de esto se trata el mensaje de la cruz. La cruz de Cristo Jesús es Dios diciendo, yo te amo lo suficiente como para pagar el precio por tu pecado. Es el mensaje de la cruz para todo aquel que crea, para todo aquel que crea en Él. Dios le justificará. Justificará a cualquiera que responda a su llamado. El llamado es para todas las personas y la justificación se da a aquellos quienes respondan al llamado de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9, Pablo dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios? Este es el plan de Dios para nosotros. Todo lo que hay que hacer es simplemente recibirle, recibir a Jesús como Salvador. Otro gran pasaje se encuentra en 2 de Corintios 5:21, que dice lo siguiente, hablando de Dios el Padre haciendo de Jesucristo, Dios el Hijo, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ese es el plan de Dios para nosotros. Él nos predestinó para ser salvos. Dios no votó en contra tuya. No, Dios planeó con antelación para tu vida, porque tu vida no es ningún accidente, no es ninguna casualidad. Tu vida no es resultado de un evento aleatorio, tu vida es un plan de Dios, y Dios planeó con antelación para tu salvación. Ahora, la tercera cosa que veo en estos versículos, en Romanos 8, es que aquellos que Dios justificó, también los glorificó. Podemos ver los pasos en los que nos lleva. Nos está llevando de
Planear con antelación, es decir, predestinar, y esto es para todos nosotros, para todo aquel que crea. Él los llama, y aquellos que responden al llamado, los justifica. Y la tercera cosa es que Él se glorifica a sí mismo en nuestra vida. Dios desea que nuestra vida le dé la gloria. Nuestra vida debería ser un acto de adoración. Un acto de adoración porque Él es quien es digno. Él nos dio la vida eterna. Él pagó el precio por nuestro pecado. Él es digno de adoración. Y Pablo dice en 2 Corintios 4:15, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Y eso está haciendo Dios. Eso hace con su grandiosa salvación que ha hecho disponible porque Él predestinó, Él planeó con antelación para nuestra salvación. Porque por su gracia, Él pagó la penalidad por nuestro pecado. Ahora la transformación en nuestra vida da la gloria a Dios. La gente nos mira y dice, este tiene algo especial, algo está ocurriendo en su vida. Esto debe ser Dios obrando en él, debe serlo. Y ese es exactamente el plan de Dios. Eso es lo que Él está haciendo en nosotros, su plan de salvación. Aquellos que respondan el llamado de Dios, Él los justifica y luego se glorifica a sí mismo en su vida. Ahora, un tercer punto que quisiera abordar sobre el don de la, el don de la planeación. Porque no solo tú y yo tenemos la habilidad para planear. Dios también tiene la habilidad de planear. Dios también tiene esa habilidad y de ahí es de donde la obtenemos. Obtuvimos esa habilidad de Dios. Dios es un pensador. Dios es sabio y Él planea con antelación. Lo cual me lleva al tercer punto que quisiera abordar. Los elegidos de Dios. Los elegidos de Dios. Hay muchas personas que piensan que Dios solamente escogió a algunas personas, como si Dios tuviera hijos favoritos. No, 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 no. Esto no es verdad. Dios ama a todos. El amor de Dios es incondicional y Él nos ama a todos por igual. Él no tiene hijos favoritos. Claro que hay personas que responden al amor de Dios y son más cercanos a Dios que otras personas, pero esa es su decisión. Así que hablemos sobre los elegidos de Dios, la elección de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 33, Pablo dice lo siguiente: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Ahora, hay muchas personas que piensan que Dios ama a ciertas personas y por eso les escoge para ser salvos. Otros no le caen muy bien, así que los escogió para la condenación. No, 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 eso no es verdad. Eso no es lo que la Biblia enseña. Habla de los escogidos de Dios, sí. Hay personas que piensan que solo Dios sabe quiénes son los escogidos. Piensan que nadie más lo sabe, solo Dios lo sabe. Entonces, no podremos saber hasta que estemos en presencia de Dios y a ver si formamos parte de sus escogidos. Y esta creencia se basa en algunas escrituras específicas. Por ejemplo, segunda de Timoteo 2:19. Pablo dice, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido, pues está sellado. Me estoy dando cuenta de que no tenemos el cronómetro. No, no lo tenemos. Vamos a tener que reiniciar porque me estoy dando cuenta de que no se está moviendo. No se mueve para nada. La tercera es la vencida. Ya, ya está. Vamos. ¿Listos? Mi tercer punto es lo que yo llamo los elegidos.
los elegidos. Y como dijimos al principio, hay gente que complica todas las cosas. Complican las cosas porque piensan que Dios escoge a ciertas personas y rechaza a otras personas. Y esto no es verdad. Simplemente no es bíblico. La Biblia lo dice. De tal manera, amó Dios al mundo. Dios ama a la gente y ha provisto salvación para absolutamente todos. Entonces no compliquemos esto, no lo hagamos más difícil, pensando que Dios ha escogido a algunas personas para salvación y que escogió a otras personas para la condenación. Eso no es verdad. En Romanos capítulo 8, versículo 33, el apóstol Pablo habla sobre ¿quién acusará a los que Dios ha elegido? ¿Quién acusará a los escogidos? Porque es Dios el que justifica. Entonces lo que está destacando aquí es que si Dios es quien nos ha escogido, ¿quién puede rechazarnos? Sin embargo, hay quienes toman estas escrituras y las hacen pasar como si Dios tuviera hijos favoritos y luego hay otros que no le caen muy bien. Esa no es doctrina bíblica. Habrá quienes nos digan que solamente Dios sabe quiénes son los escogidos, que nosotros no sabemos. No podremos saber hasta que no estemos en presencia de Dios y ahí averiguaremos si nosotros somos elegidos. Esa no es una doctrina bíblica. Eso no es lo que dice la Biblia. Y la razón por la que creen esto es que toman ciertas escrituras y las sacan de contexto y luego elaboran sus doctrinas sin balancearla con otras escrituras. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 2, versículo 19, leemos lo siguiente. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. El Señor conoce a los suyos, y esto es toda la verdad. Sí, Dios conoce a los que son suyos, sí, pero no significa que nosotros no podamos saber. De hecho, sigue diciendo que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Y esa es nuestra parte. Dios nos escogió, Dios nos amó, pero nosotros tenemos que responder a su llamado. Y claro que es verdad. Es cierto que el fundamento de Dios es sólido porque el Señor sabe. Claro que Él sabe. Pero tú también puedes saber. De hecho, hay un libro entero en la Biblia que se escribió específicamente con este propósito, con esta finalidad. La Biblia nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13. Dice lo siguiente, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que continúen creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Juan lo dice con mucha claridad. Esta es la razón por la que les he escrito esta carta, para que puedan saber que ustedes son escogidos de Dios, para que puedan saber que Dios les ha escogido a ustedes, para que puedan saber que tienen la vida eterna. No recibirán la vida eterna un día de estos. Ustedes ya han recibido la vida eterna. Ya la tienen. Dios ya la ha hecho disponible para nosotros, para que puedan continuar creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Por favor, no compliques esta doctrina, porque algunas personas toman ciertas escrituras y las enfatizan, o debería decir, sobreenfatizan estos versículos de la escritura y elaboran su doctrina sobre estos versículos. Eso no es una buena enseñanza. No. Se supone que tomemos todo el libro. Se supone que tomemos línea por línea, precepto por precepto, en vez de elaborar nuestra doctrina según algunos versículos de la escritura. Ahora, una y otra vez, la Biblia nos da muchas y muchas promesas, garantías de nuestra salvación. Dios no quiere que andemos adivinando, adivinar si tenemos vida eterna o no. No, hay tantas y tantas referencias para ello. Por ejemplo, en el libro de Hebreos,
Hebreos capítulo 6, versículo 19 dice, tenemos como firme y segura ancla del alma, una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, es decir, hasta la misma presencia de Dios. Dice que tenemos esta esperanza y esto no es algo que cambia o que se transforma con el tiempo, algo que es inconstante, sino que es como un ancla del alma, que es tanto firme como segura. ¿Vemos qué es lo que hace? Está dándonos certeza de nuestra salvación. Que todo creyente pueda saber, tener por seguro, que tienen la vida eterna, que han entrado a la presencia de Dios y que son bienvenidos en su presencia, porque Él es su Padre y ellos son sus hijos. Oh, pero qué maravillosa promesa de parte de Dios. Veamos un versículo semejante. Se encuentra en 2 de Corintios 5:8, que dice, así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir junto al Señor. ¿Ves lo que Pablo está diciendo? Está asegurándoles. No tienen por qué temer, porque muchos de ellos estaban pasando por días difíciles, situaciones de persecución. De hecho, algunos de ellos habrían de ser martirizados. Pero dice, pueden hacerlo con confianza, porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. ¿Cuándo tenemos esa confianza? Ahora mismo. Sabemos que formamos parte de los escogidos del Señor. Lo sabemos. No solamente Dios lo sabe, nosotros también lo sabemos. Tenemos la certeza, como un ancla para el alma, es segura y es firme. Es algo en lo que podemos confiar, algo de lo que podemos depender. Y tratándose de la elección de Dios, yo creo que uno de los más grandes dones que Dios nos ha dado como creyentes, uno de los más dulces dones que Dios nos ha dado como cristianos, es saber que el amor que compartimos nunca terminará. Ahora, la vida eterna no comienza cuando comparezcamos ante Dios. No, 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 no. Comienza ahora mismo, cuando nosotros respondemos el llamado de Dios. Cuando respondemos al plan de salvación de Dios. Dios ha elaborado un plan para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y ahí estás incluido tú. Dios te invita a ti a formar parte de su familia eterna. Puedes compartir de la vida eterna. Esta no comienza cuando alcanzamos la eternidad, comienza ahora mismo, cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida. Y con el don de la planeación, no es solo Dios quien planea, sino que tú y yo también tenemos la habilidad para planear. Tomemos la decisión, planeemos formar parte del plan eterno de Dios. Tomemos esa decisión ahora mismo y aquí y ahora. Yo escojo al que me escogió a mí. Yo planeo formar parte de su plan. Y bien dicen, yo no sé qué depare el mañana. Y claro, no sabemos, pero sí sé quién controla el mañana. Y sé lo que planeo hacer. Yo planeo seguir a Cristo Jesús todos los días de mi vida. He tomado la decisión y escojo hacerlo todos los días. Yo escojo seguir a Jesús. No, la responsabilidad de la salvación no reposa en mí, sino que reposa en Él, en su gracia y la salvación que Él ha hecho disponible. Yo solo tengo que recibirlo y aceptarlo y continuar creyendo. Y si lo hago, soy parte del plan de Dios.